tengo vida y esperanza, pues tengo tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Corazón es tu morada, y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría, nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora empieza. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada, y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría, nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora empieza. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Te seguiré, te amaré, te amaré. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor. Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado en esta semana sobre nuestras vidas. Les damos muchas gracias también a usted por estar en esta sintonía en nuestro canal de Facebook. Recuerde que tenemos también nuestra página de YouTube donde puede compartir usted los videos durante la semana, ahorita mismo. Recuerde que compartiendo mucha gente es alcanzada, así es que le invitamos a compartir nuestra transmisión y le invitamos a que se goce junto con nosotros. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 100, versículo 1. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Usted y yo somos habitantes de esta tierra, así es que le voy a invitar a que se goce, que levante las manos, siéntense en libertad de alabar al Señor y vamos a escuchar unos cantos y alabanzas con nuestro grupo de alabanza. Buenos días, póngase de pie. Vamos a cantar y alabar el nombre de nuestro Señor. Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, siempre va a estar ahí con nosotros. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. No me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Maravillas
sostienes, siempre nos sostienes. Tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es perfecta, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos, díselo ahí en tu casa. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, eres quien me da paz, en medio de la tormenta, en medio de la incertidumbre. Porque me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos a hacerlo una vez más. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Vamos, ahí donde estás, puedes levantar tus manos, tu mirada al cielo y decirle: Señor, tú tienes el control de todo lo que está pasando alrededor de este mundo. Es por tu perfecta voluntad que las cosas son, Señor. Pero no temeremos porque tú cuidas de nosotros. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Vamos, dígale: ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Haga esta declaración con nosotros. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad.
yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Tú me amas, Señor, tú nos amas, Señor. Ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos del sistema de este mundo. Nuestra confianza está en ti, Señor. Buenos días a todos. Qué bueno que están conectados, que estamos alabando a Dios juntos, que estamos adorando al Señor. La alabanza y la adoración son esenciales para la vida cristiana, esenciales para el caminar triunfante del que camina con Jesucristo. Quiero en esta mañana hablar un poco acerca de la raíz de dónde viene el problema del conflicto de todos los días, el conflicto diario, el conflicto eterno, el conflicto de las naciones, el conflicto de las sociedades, el conflicto personal. ¿Por qué estamos preocupados siempre de quién sabe la verdad, quién no sabe la verdad, quién capta la verdad, quién no capta la verdad? ¿Por qué este mundo está polarizado entre gente que cree la verdad y gente que cree las mentiras? ¿Por qué este mundo está polarizado y aún queriendo ser real hay gente que es engañada por las mentiras? ¿De dónde viene esta raíz y por qué nos debe de preocupar o por qué debemos de estar alertas a la raíz de dónde viene todo esto? ¿En qué manera nos afecta? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos perjudica? La gente tiene la tendencia a decir, pues eso es lo que yo digo, esa es mi opinión y para ellos eso es todo lo que vale, cuando en realidad la opinión personal es muy relativa, dependiendo de la óptica, de las experiencias de la vida de cada quien, pero eso es solo una óptica individual y temporal. Los seres humanos debemos de tener la capacidad de alcanzar a ver una óptica eterna, de poder ver el panorama completo para poder ubicarnos donde conviene, donde es la verdad, donde nos conviene la verdad que permanece, la que nunca cambia, la que no va a cambiar con las circunstancias. De ahí que la opinión personal es importante, todos tenemos nuestra razón para opinar, pero cuando se trata de los asuntos de verdad y mentira, cuando se trata de los asuntos eternos, tenemos que buscar y entender cuál es la raíz de las cosas, de dónde vienen, y una vez que las entendemos podemos discernir la verdad y la mentira. En todos los asuntos, tanto individuales, personales, las cosas de mi vida personal, como las de la familia, de la sociedad, del país, del mundo entero. Por eso hoy en día hay tanta gente engañada, tanta gente que creen que están peleando por la verdad. En la historia siempre ha existido gente que ha peleado por una mentira, convencidos de que están peleando por una verdad. Y de ahí que, ¿de dónde viene todo ese engaño? Quiero hablarles un poco acerca de el relato que se presenta en la visión a Juan. Juan está viendo una visión en el libro de Apocalipsis, en la isla de Patmos, cuando se le presenta a Jesús y le dice, escribe las cosas que son y las que han de ser, las que han de venir. Y en parte de las cosas que han de venir, que han de suceder, quiero hablar del capítulo 12, el capítulo 12 de Apocalipsis. En esa parte, en la visión de Juan, hay una escena en todo el capítulo en dos partes. El capítulo aparece en dos partes, son dos escenas. Al fin de cuentas es una escena dividida en dos, que en realidad habla de la verdad eterna del pasado, presente y futuro. Se describe como una gran batalla entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Esa escena que se describe en el capítulo 12 de Apocalipsis tiene el propósito de hacernos ver las verdades eternas
de lo que sucedió desde antemano, desde antes de la fundación del mundo en el cielo, que se vino a dar a la tierra, que lo vivimos a diario y que será algo que también se va a dar en el futuro. Entonces, ese capítulo 12 nos describe el conflicto real que siempre ha existido desde que nosotros estamos sobre la tierra. Antes de que nosotros viniésemos a la tierra, ya existía este conflicto y entramos nosotros a un lugar de guerra, a un lugar de conflicto, a un lugar de batalla, y si no venimos percatados de las batallas, las guerras, los conflictos y el por qué se dan los conflictos en esta tierra, entonces andamos perdidos en la vida. El capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 9, dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está la escena: en el cielo aparece un arcángel que se rebela contra Dios, ¿sí? Es echado fuera del cielo y arrojado a la tierra. El arcángel que se rebela contra Dios es echado fuera del cielo, pero pues lo echaron a la tierra, donde estamos nosotros. O sea que nos lo echaron a nosotros prácticamente, ¿sí? Es echado a la tierra y arrojado con todos sus ángeles que lo siguen. Dice la palabra de Dios que era la tercera parte de las estrellas del cielo, o los ángeles del cielo, ¿sí? Llega a la tierra arrastrando esa tercera parte de estrellas del cielo. Se presenta como un dragón que viene a destruir la corona de la creación. Ahora, porque lo echaron del cielo, llega a la tierra a destruir y a perseguir a la corona de la creación, que es el ser humano, que es los hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, aquí en el capítulo 12 vemos la escena que dice que se dirige a la mujer vestida de sol. Aparece una mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas. Esta mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas representa la nación de Israel. La nación de Israel, ¿sí? Dice que está encinta con dolores de parto por dar a luz un hijo, y da a luz un hijo varón que regirá las naciones. Aquí está. Entonces Israel da a luz un hijo que es Jesús, ¿sí? Y dice que este hijo regirá las naciones. Entonces la descripción de este hijo nos lleva a la conclusión, de acuerdo a la palabra de Dios, que es Jesucristo. Entonces Jesús nace en Israel. La mujer es la nación de Israel. Jesús nace y entonces dice que el dragón se lanza a matar al hijo de la mujer, que es Jesús. La mujer es Israel, pero no lo logra. Aquí está el conflicto. Es un conflicto eterno. Viene el dragón a la tierra. Desde el principio ataca a Eva y a Adán y a todos los seres humanos para destruir a los seres humanos, que somos la corona de la creación. Aparece Jesús. Y cuando está por nacer, el dragón se lanza por matarlo. Todos conocemos la historia de los atentados de muerte de Jesús cuando recién nació. Entonces, con eso en mente, está el conflicto ahí. Ahora, pero no lo logra. Y como no lo logra, pasamos al versículo 17 para entender el drama que se está dando, el drama de la vida real. En el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Capte, recuerde, la mujer es la nación de Israel. El dragón, como no logra destruir a Jesús, se llena de ira contra la nación de Israel. Se llena de ira contra Israel. ¿Por qué Israel tiene tantos conflictos? ¿Por qué tantas naciones lo quieren destruir? ¿Por qué Israel? Mucha gente hace esas preguntas. Aquí está la raíz. La raíz del conflicto es que el dragón, que es el diablo y Satanás, no logró destruir a Jesús. Y como no logró destruir a Jesús, aparece en este cuadro una mujer. Entonces el dragón quiere ahora destruir a la mujer, ¿sí? Odia a la mujer, porque la mujer dio a luz a Jesucristo, que viene a salvar a la humanidad, que viene a rescatarnos de lo que el diablo está queriendo hacer, destruirnos. Entonces el dragón se llena de ira contra la mujer, y note lo que dice: se llena de ira contra la mujer. No pudo destruir a Jesús, se enoja contra la mujer y dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y quién es el resto de la descendencia de la mujer? Bueno, el primer descendiente de la mujer del cual está hablando el tema es Jesús. Y después todos los seguidores de Jesús. Todos los que hemos reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, todos los que hemos reconocido a Jesús como Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el que vino a salvarnos, como los que nos hemos dado nuestra vida a Él y recibido la vida de Él en nosotros,
somos los descendientes, ¿sí?, de Israel junto con Jesús. Entonces dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué usted dice eso? Si los descendientes de Israel son los judíos o no sé, o los judaizados. Pero aquí vamos a leer la siguiente parte del versículo que nos aclara. Dice, el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios, número 1, y número 2, y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, no son todos los israelitas, porque muchos israelitas no tienen el testimonio de Jesucristo. No son todos los judíos, porque muchos judíos no tienen el testimonio de Jesucristo. Está hablando de todos los que después de Jesucristo tenemos el testimonio de Jesucristo. Los que guardan la palabra, o sea que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que Jesucristo testifica de ellos y ellos de Jesucristo. Jesucristo los reconoce, ¿sí?, bíblicamente como hermanos y también como hijos. Jesucristo los reconoce y ellos reconocen a Jesús, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el conflicto es, el dragón se llena de ira contra la mujer porque no pudo destruir a Jesús. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que somos los seguidores de Jesús, que somos los creyentes en Jesucristo. Todos los creyentes en Jesucristo somos el resto de la descendencia de Jesús y de Israel. Entonces, con eso en mente está el conflicto. Estamos en Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer versículos 10 y 11. 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí está el problema. Esta es una alabanza en el cielo, porque fue lanzado y echado fuera el acusador de los hermanos, Satanás. Fue echado fuera. Es una alabanza en el cielo. Pero luego dice la palabra, ay de los que están en la tierra, porque fue echado del cielo, pero fue echado a la tierra. Dice, pero ahora dice que los hermanos que eran acusados por el diablo en el cielo, ahora son perseguidos en la tierra. Sin embargo, el versículo 11 dice algo interesante y aquí viene aclarándose el conflicto. Dice, mientras que el dragón, que es Satanás, el diablo, ataca a los hermanos seguidores de Jesús, a la descendencia de Jesús, dice que los hermanos, los seguidores, la descendencia, dice, ellos le han vencido por medio, número 1, de la sangre del Cordero, número 2, la palabra del testimonio de ellos, y número 3, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está el conflicto. El conflicto, el dragón, que es el diablo y Satanás, persiguiendo a la descendencia de la mujer. Somos todos los creyentes en Jesús, ¿sí? Y ahí está el conflicto, constantemente perseguidos, constantemente atacados, constantemente engañados, constantemente entrampados, constantemente acorralados, constantemente intimidados, constantemente chantajeados, constantemente manipulados, constantemente amenazados, constantemente. Cuando la gente no se percata de este conflicto, creen que todo lo que piensan, lo que viven, lo que experimentan es la realidad eterna. Pero no, es su realidad del momento, pero no es la verdad eterna. La verdad eterna es que este conflicto existe y hay que poderlo entender, ver, discernir. Y cuando lo entendemos y lo discernimos, entonces peleamos en contra de la mentira de Satanás, de la mentira del dragón, ¿sí? De la mentira del diablo. Entonces, lo bonito y lo hermoso de la historia del conflicto es que dice, ellos le han vencido. Ellos le han vencido. O sea que hay un conflicto, sí hay un conflicto que viene desde la eternidad, pero va a tener un fin. Este sí tiene fecha de expiración, sí tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Va a llegar el día cuando entonces el diablo va a ser atrapado, va a ser acorralado, va a ser encadenado y va a ser lanzado al lago de fuego junto con la muerte y el Hades, y se va a terminar el conflicto para nosotros. Mientras tanto tenemos que estar percatados de tal conflicto. Mientras tanto tenemos que aprender a vencer. Aprender a vencer. Entonces nos da 3 claves importantes
para vivir venciendo. Ahora, note una cosa, no vamos a vivir en este conflicto venciendo, pensando a ver si vencemos. No, esto no es para ver si vencemos. Estas son las claves en las que podemos vivir sabiendo que somos vencedores, sabiendo que Jesucristo ya venció y hoy nosotros nos toca caminar en ese camino de Jesús. Entonces, no vamos a pelear contra el diablo a ver si le ganamos. No, eso no es nuestra postura. La postura bíblica es que vamos a pelear para defendernos de sus engaños, porque Él ya está vencido y porque tenemos las herramientas, porque tenemos las armas para poder vivir en esa victoria. Entonces, ahora sí que peleamos desde la victoria, no peleamos desde una incertidumbre. Tenemos que pelear en bases de la victoria y por eso es importante conocer cuáles son nuestras raíces y nuestras bases, nuestros fundamentos para caminar en esa victoria. Entonces, aquí, por lo pronto en este pasaje nos da 3 que son los que quiero tocar en esta mañana. Y el primero dice que le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Ahora, el asunto de la sangre del Cordero está en toda la palabra de Dios, viene desde el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaban cautivos en Egipto y Dios envía a Moisés a libertar al pueblo. Faraón no los quiere soltar y hay un conflicto entre el poder de Dios y el poder de Faraón, el poder del enemigo, etcétera. No los quiere soltar, no los quiere soltar, no los quiere soltar. Y Moisés viene a hablar de parte de Dios y le dice que los suelte para que adoren a su Dios, no los quiere soltar. Al fin de cuentas, después de todas las demás plagas, viene la plaga de la mortandad de los hijos primogénitos, los hijos mayores de cada familia. Pasa un ángel de la muerte a matar a todos los hijos primogénitos de todas las casas de Egipto, de todas las familias de Egipto. Pero en las familias del pueblo de Dios recibieron una instrucción, y la instrucción era, ya usted sabe, que mataran un cordero por cada familia, que mataran un cordero por cada familia y tomaran de la sangre y la pusieran en los marcos de las puertas. Y cuando pusieran la sangre en los marcos de las puertas, dice la palabra de Dios, que la sangre sería la señal en las casas donde estén ellos. Y dice Dios, y veré la sangre y los pasaré de largo a ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que la sangre del cordero los iba a librar del ángel de la muerte. La sangre del cordero los iba a librar del castigo de la muerte. Comienza entonces la enseñanza de Dios a su pueblo con la sangre. Después salen libres, caminan por el desierto, van hacia la tierra de Canaán y 40 años en el desierto se les enseña, ¿sí? Y se establece el sacrificio de un cordero para que su sangre del cordero fuese un sacrificio de paz ante Dios por los pecados de la gente, de los hombres. En lugar de matar a la persona por su pecado, porque era la ley, matarían un cordero en su lugar por la expiación de los pecados, o sea, por el pago de los pecados. Había que ofrecer la sangre de un cordero perfecto para pagar por la pena del pecado, para pagar por la culpa, por el castigo del pecado, o sea, la reparación del pecado, ¿sí? En Éxodo y en Levítico vemos toda esta enseñanza en mucho detalle, ¿sí? Todo esto fue práctica física de la reparación espiritual por la pena y el castigo del pecado humano. Llega Jesucristo y cuando entra a la escena, Juan el Bautista está bautizando, viene Jesucristo y se le queda viendo porque recibe revelación y lo declara: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todo lo que se había hecho antes con un cordero derramando sangre para la remisión de los pecados de los hombres en la tierra, era nada más una figura, era nada más una forma, era nada más una manera de tener una enseñanza de lo que vendría. Aparece Jesús y Juan dice: este es el cordero que hemos estado esperando, este es el cordero que hemos estado enseñando, este es el cordero del que hemos estado demostrando, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en lugar de matarte a ti o matarme a mí por el pecado, ahora vino Jesucristo a ser sacrificado en tu lugar y en el mío. Esa es la enseñanza. Jesucristo muere, ofrece la sangre, su sangre, de un cordero perfecto, ¿sí?
para pagar por la pena del pecado tuyo, por el castigo del pecado mío, por la reparación del pecado de la humanidad. Todo esto lo vemos en Lucas 22:20. Y dice, refiriéndose a su sangre, Jesús les dice, cuando toman lo que conocemos como la Santa Cena o la Última Cena, les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes para la remisión de los pecados. La sangre derramada para la remisión de los pecados. La sangre derramada para la reparación del pecado. La sangre derramada por la pena del pecado, por el castigo del pecado, ¿sí? Entonces, esa es mi sangre derramada por ustedes. En Efesios capítulo 1, versículo 7, leemos cuando entendemos que dice, en Él, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por la sangre de Jesucristo tenemos redención. Somos recuperados, reparados nuestra relación con Dios, perdonados de los pecados por la sangre del Cordero, el Cordero de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora se han podido acercar por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, porque se ha ofrecido su sangre como reparación, se ha ofrecido su sangre como pago, como paga de la pena, de la culpa, como paga del fallo de condenación en contra del pecado del ser humano, del castigo, de la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús es vida. ¿Sí? En Colosenses capítulo 1, versículo 4 dice, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí viene el conflicto. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el perdón de los pecados. Es lo que dice la palabra. Entonces, a esto se refiere Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, cuando dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. El conflicto eterno, el conflicto constante, el conflicto del ser humano de siempre, es un conflicto de que el dragón, el diablo, Satanás, nos quiere destruir, pero no nos destruye apareciéndonos con una cara fea, nos destruye con engaños, con trampas, con seducciones, nos destruye con tentaciones, nos destruye con tantas cosas que al ser humano le llaman la atención. Todo lo que nos llama la atención ahí nos atrae y nos engaña. El enemigo nos causa eventos, trampas, nos pone ataques en la vida para que nuestra óptica de la vida quede distorsionada. Porque una vez distorsionada la óptica de la vida, no captamos la verdad, sino que creemos la mentira, creemos el engaño. Pero por eso la palabra del Señor dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. A eso vino a morir Jesucristo, para librarnos de las mentiras del diablo, para librarnos de las trampas del enemigo, perdonando nuestros pecados, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La sangre del Cordero nos trae redención, expiación, perdón de pecados, pago por la culpa. La sangre del Cordero nos perdona los pecados. La sangre del Cordero es la señal del nuevo pacto de Dios con los hombres. No más tienes que matar un cordero real y derramar su sangre y estarla poniendo en un altar. Ya Jesucristo lo hizo por ti y por mí. Es la sangre de Cristo. Tenemos que creer en lo que Cristo ha hecho. Tenemos que creerlo. Cuando pides perdón por tus pecados, no nada más, ay Señor, si me quieres perdonar, y te levantas y te vas pensando, quién sabe si me perdonaría, y sigues sintiéndote acusado y aceptando las acusaciones por el pecado. No, Señor. Si usted le pide perdón a Dios y usted le pide que la sangre lo lave y lo limpie, crea que Jesucristo lo hizo. Crea en el perdón por la sangre. Crea en la salvación por la sangre de Cristo. Crea que el Cordero que fue inmolado murió por usted. Acéptelo, recíbalo. No hay que nada más decir perdóname, también hay que recibir el perdón. Hay que hacerlo nuestro, porque esa es la manera que vamos a vencer. Dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Lo que Él ha hecho por nosotros,
pero lo que ha hecho por nosotros lo tenemos que utilizar como nuestra arma. Tenemos que defendernos con el arma de la sangre del Cordero. Tenemos que poder creerlo, declararlo, decir, no, a mí déjame en paz. Diablo, no me puedes condenar en esto porque ya lo puse a los pies de la cruz del Calvario y está cubierto por la sangre del Cordero. Esa es nuestra defensa, nuestra arma, ¿sí? Entonces ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Es la primera clave. Segunda clave, dice, ellos le vencieron por la palabra del testimonio de ellos. Aquí hay algo muy interesante, por la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero que nada, el testimonio es una prueba, el testimonio es un contrato. En la palabra de Dios encontramos a través de toda la Biblia esta palabra, pero tiene implicaciones muy profundas, mucho más de lo que nosotros a veces pensamos, ¿sí? Un testimonio es un aval, es un colateral, es una prueba, es una señal, es un recordatorio. Pero la palabra testimonio, estudiándola en su contexto original en el hebreo, viene de la palabra martiria o martus, de donde proviene la palabra mártir, de donde proviene alguien que está dispuesto a dar su vida por comprobar algo. Alguien que está dispuesto a entregar todo. Se convierte en un mártir por lo que cree. O sea, yo creo algo, estoy tan convencido de algo que puedo ser hasta un mártir por esa causa. De ahí viene la palabra testimonio. De ser alguien que está tan convencido de lo que sabe, tan convencido de lo que cree, que está dispuesto a dar hasta su vida. Entonces el testimonio no es nada más alguien que habla cualquier cosa. Mucha gente habla de otros, lo que sea, y creen que eso es un testimonio. No, tiene que haber pruebas y tiene que haber gente dispuesta a enfrentarlas, gente dispuesta a dar la cara. Mucha gente habla chismes y hablan cosas de otros, pero no están dispuestos a dar la cara. La mayoría de los chismes son a las espaldas de los demás. Entonces esos no son testimonios. Mucha gente cree chismes. No, hay que creer testimonios de gente que está dispuesta a dar la cara. Y no solo dispuesta a dar la cara, pero si va a costarle tiempo, dinero, esfuerzo y hasta la vida, pero sabe que es la verdad. La gente que está dispuesta a la verdad es la gente que da verdadero testimonio, ¿sí? Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 7, la palabra del Señor dice de Jesucristo: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, Jesucristo vino a la tierra para dar testimonio de la luz. Estamos hablando de el testimonio. ¿Qué significa testimonio? Y con eso aclarar el detalle de que es ser un mártir por la verdad, ¿sí? Él dijo, el Señor Jesucristo mismo dijo, mis obras son las que dan testimonio de mí. Él dijo, mis obras me avalan, ¿sí? Todo lo que yo hago me avala de quién soy. No es nada más por lo que digo, tiene que haber algo que compruebe lo que estoy diciendo, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 1 versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En otras palabras, ¿qué quiere decir el apóstol cuando dice así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros? ¿Qué quiere decir? Que en sus vidas hay pruebas contundentes de que Jesucristo está ahí, de que Jesucristo llegó a su vida. En otras palabras, un testimonio es una vida, la vida de alguien que tiene pruebas contundentes de que Jesús está con él, ¿sí? Entonces, el testimonio no es nada más hablar, el testimonio es que haya pruebas contundentes, y que alguien que habla dando testimonio esté dispuesto a dar su vida por lo que dice, porque lo cree, porque lo sabe, porque lo ha vivido, porque lo ha visto con sus propios ojos, lo ha oído con sus propios oídos, porque ha tenido la experiencia personal, porque la experiencia que ha tenido nadie se la puede quitar. No hay quien le diga que no, aunque le digan que no todos, él sabe lo que sabe que ha vivido, sabe lo que ha experimentado, entonces está dispuesto a dar testimonio. Y ahí es donde está. Dice, y ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Primero, por la sangre del Cordero, es algo que únicamente hace Dios. Segundo, por la palabra del testimonio de ellos, es algo que se desarrolla en nosotros con la experiencia que tenemos con Jesús y que estamos dispuestos a dar la cara por Él o a dar la vida por Él. Y número 3, ellos le han vencido porque menospreciaron sus vidas
hasta la muerte. Eso no suena emocionante, pero es la realidad. Es la realidad del Evangelio de que Jesús habló. Apocalipsis no es el único mensaje, el único pasaje donde se habla de esto. Suena un poco extremo porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y un poco no fácil de comprender a la primera vez de escucharlo. Pero se lo voy a desglosar un poquito. En Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 25, Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que me quiera seguir va a tener que aprender, número 1, a negarse a sí mismo, entender cuál es su cruz, constantemente tomar su cruz y colgarse en ella, no la de Jesús. Jesús ya llevó la de él. Usted y yo tenemos que saber cuál es la que nos toca a nosotros, cuáles son las cosas a las que tenemos que morir, cuáles son las cosas a las que tenemos que negarnos. Niéguese a sí mismo. Y ahí es donde el Evangelio se hace poco popular. Ahí es donde el mensaje de Cristo es poco popular. Sin embargo, es donde el mensaje del Evangelio cobra poder, mucho poder. Porque ahí es donde la iglesia se hace poderosa. Los cristianos se hacen poderosos. Los cristianos se hacen fuertes. Porque aquí requiere cristianos que estén dispuestos a dar testimonio, dispuestos a negarse hasta dar su vida. ¿Por qué hablo de este tema hoy? No es muy popular, pero le voy a decir una cosa. El Evangelio está dejando de ser popular. No más será popular. Y cada vez será menos popular. Y el que quiere seguir a Cristo va a tener que aprender a no ser popular. Y el que quiera seguir a Cristo va a tener que aprender a entregarse a Cristo con la vida. Y para entregarse a Cristo con la vida tiene que aprender a negarse a sí mismo. Dice, ellos le han vencido porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No quiere decir que minimices tu vida, simplemente quiere decir que valoras más la vida de Cristo que la tuya misma. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25, y él explica las razones, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, el que quiera rescatarse a sí mismo de sufrir, el que quiera rescatarse a sí mismo de sus placeres, el que quiera rescatarse a sí mismo y mejor disfrutar todos los deseos que tiene de esta vida, perderá la vida. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, todo el que esté dispuesto a negarse a sí mismo va a encontrar la verdadera vida. Aquí le va, a ver si lo puedo hacer un poquito más práctico, porque son palabras muy fuertes que normalmente cuando llegamos a este punto mucha gente lo bloquea, ya no siguen. Les gustó la sangre del cordero, pero ya cuando se trata de negarse a sí mismo, ya, ay, no, este pastor ya está predicando muy, muy religioso. Pues no es religioso, le voy a decir una cosa, ni es fanático, le voy a decir una cosa, es nada más el que de veras cree y está comprometido a seguir a Jesús. No es fanatismo ni es religiosidad. Es nada más que le estoy avisando que la palabra dice que vienen los tiempos y vienen muy pronto en el que los cristianos seremos perseguidos, oprimidos o presionados. No seremos populares, sino todo lo contrario. Y se va a requerir que hayamos estado practicados, entrenados en el arte y en la disciplina emocional de negarnos a nosotros mismos. La disciplina mental y la de la voluntad de decir, yo decido seguir a Jesucristo a pesar de. Ahí es donde todo el que quiera disfrutar su vida a su manera lo puede hacer. La Biblia no le exige a nadie que no. De hecho, el pasaje que acabo de leer dice, el que quiera venir en pos de mí. Eso no es para todo el mundo. Eso es para el que quiera venir en pos de Jesucristo. ¿Sí? Si tú me estás escuchando, quien quiera que usted sea y no le parece, tampoco tiene que. Esto no es una exigencia para el mundo. Esta no es una obligación para todos. No se le está diciendo a todo el mundo.
Vengan todos y síganme, niéguense y síganme. Jesucristo nunca predicó eso. A las masas, a las multitudes, Jesús les dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el llamado a las masas. Pero cuando las masas querían saber más, acercarse más y seguir a Jesucristo más de cerca, entonces el mensaje cambiaba. Y el mensaje era: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que me quiera seguir más allá que nada más recibir mis beneficios, va a tener que aprender a negarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, todo el que quiere disfrutar su vida a su manera, que no quiere batallar, que no quiere sufrir, que no quiere tener disciplina personal, que no quiere tener linderos en su vida, límites, ¿sí? No le gusta que le pongan límites, linderos, no le gusta que le digan qué hacer, qué no hacer, dónde vivir, dónde no vivir, cómo vivir. A mí no, nadie me diga cómo yo sé, cómo yo vivo. Yo soy un adulto, como decía una sobrina que yo quiero mucho. Ya, déjenme, ya voy a tener 30 años, ya estoy grande. Todos así somos, todos en algún nivel somos así. Ya, yo ya soy adulto, ya estoy grande, déjenme, yo sé lo que hago. Y ahí es donde entran los peligros de los engaños, ¿sí? El que no quiere sufrir, no quiere batallar, no se quiere disciplinar, no quiere tener límites ni linderos, no se quiere negar de los placeres almáticos, ¿sí? De los placeres desordenados del alma. El que no se quiere sujetar o que no quiere sujetar a los deseos desordenados del alma. No les quiere poner límites ni. Es bien claro, el Señor Jesucristo dice: ese perderá su vida. Perderá su vida. O sea, todo lo demás se convierte en religión, porque no estuvo dispuesto a seguir al Maestro. Fue algo que nada más cantaste y dijiste amén y aleluya, fui al templo, cargué mi Biblia, pero no estuve dispuesto a caminar con Él. Yo sé que ya a muchos no les está gustando el mensaje, sin embargo hay muchos que Dios les está hablando y que sabe que Dios les está hablando. Usted sabe que Dios les está hablando. Hay muchos que están hambrientos de oír la verdad, de saber cómo seguir a Jesucristo. Y luego dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todo el que esté dispuesto a seguirme, negándose a sí mismo, negando a sus emociones, que sus emociones no gobiernen su mente, que no gobiernen su cuerpo, dispuesto a entrenar la mente para vivir para Cristo. Muchos cristianos en el mundo, en los templos y fuera de los templos, tenemos que entender que hemos de vivir en una constante reprogramación de nuestra mente. En base a las experiencias de la vida, las tenemos que someter a la verdad de la palabra para saber lo que creemos y cómo vivimos. ¿Sí? Todo el que esté dispuesto a sentarse y aprender de Jesús, aunque las enseñanzas desafíen sus conceptos, aunque las enseñanzas desafíen sus tradiciones, aunque las enseñanzas de Jesús desafíen sus costumbres, sus hábitos autodestructivos. Cuando las enseñanzas desafían tus hábitos, tus conceptos, tus tradiciones, por seguir a Jesús, prácticamente te estás negando a ti mismo para seguirlo. Lo único que vas a perder tus tristezas, vas a perder tus depresiones, vas a perder enfermedades, vas a perder tus temores, vas a perder tus fracasos. Y dice el Señor Jesucristo: y el que pierda su vida de esta manera, negándose a sí mismo, por causa de Jesucristo, la hallará la verdadera vida, hallará la vida en Jesús, hallará la vida que es eterna, hallará la vida que es en victoria, hallará la vida que es en triunfo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir conmigo, si alguno me quiere seguir,
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque los que vencen por la sangre del Cordero, vencen por el testimonio de ellos y vencen porque estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos y a menospreciar sus vidas para seguir a Jesús. Así que se describe el conflicto eterno de los siglos del ser humano. Por siempre este ha sido el conflicto. Y por siempre esta es la lucha en nuestras mentes. Por siempre esta es la lucha en nuestras emociones. Por siempre esta es la lucha en nuestros razonamientos. No tiene sentido que yo deje lo que a mí me gusta. Todo el mundo es lo que pelea. Pero es que es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta. Normalmente el Señor Jesucristo no exige que dejemos acciones tanto como exige, pide o busca o nos llama a que dejemos motivaciones del por qué hacemos las cosas. Cuando cambiamos nuestras motivaciones, cambian nuestras acciones, cambian nuestras emociones, cambian nuestros sentimientos. Cuando nuestras motivaciones se alinean a las de Jesucristo, hay muchas cosas que dejan de llamarnos la atención. Aunque habrá cosas que todavía nos llamen la atención, cuando nuestra motivación es la correcta, entonces podemos someterlas a Cristo, negarnos a nosotros mismos y caminar con Él. Lo interesante y lo bonito que de todo este conflicto, que es la guerra por tu alma, este conflicto que es la guerra por tu eternidad, este conflicto que es la guerra por tu vida, es la guerra por tu alianza. Ahora no me malentiendas, la sangre del Cordero ya te salvó, ya te perdonó, ya te rescató. Ahora tú y yo, si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que caminar con Él. Y esto a ti y a mí nos garantiza victoria en contra del enemigo. Dice, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero, por el testimonio de ellos, y porque estuvieron a negar sus vidas, dispuestos a negar sus vidas. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Te quiero decir en esta mañana, la vida cristiana, a nadie se le ha dicho que sería un pétalo de rosas, ni que no tendría problemas, ni que no habría conflictos. No, habrá conflictos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús lo ha vencido, tú lo puedes vencer. Aquí están las herramientas. Hay un conflicto eterno y es un conflicto por tu alma. El enemigo te quiere destruir, pero Jesús te ha comprado, Jesús te ha lavado, Jesús te ha salvado, Jesús te ha prometido protección, victoria, bendición, salvación eterna. Él está a tu lado, Él no te deja en ningún momento. El enemigo está derrotado y perdido. Solo tiene autoridad sobre tu vida la que tú le des, la que tú le permitas. Solo lo que tú le permitas al enemigo en tu vida es lo que él puede hacer, nada más. Él no tiene permiso de destruir tu alma, él no tiene permiso de destruir tu vida. Tú le perteneces a Dios, estás en las manos de Dios. La sangre del Cordero te ha comprado. Tu testimonio te da la fuerza para seguir caminando. Y por último, ¿sí?, tu decisión de seguir a Jesucristo. Esas tres cosas hacen que el enemigo no pueda contra ti, hacen que el enemigo no te pueda vencer, no te pueda convencer, no te pueda engañar, no te pueda atrapar, porque estás determinado a caminar con Cristo Jesús. Esta vida de conflicto, esta vida de batalla contra el enemigo no es una que peleamos a ver si la ganamos, es una que con Jesucristo la tenemos ganada. Tienes la victoria ganada, tienes la victoria comprada por la sangre del Cordero. Decide caminar con Él, afiánzate, aférrate, defínete de una vez, porque cuando las cosas se pongan difíciles, tú estarás listo y preparado para caminar determinado con Jesús. Decídete de una vez a dar un testimonio que te avala, un testimonio que no son nada más palabras, que son hechos, que son experiencias, un testimonio que nadie te lo puede robar, porque hay victoria en Jesús. Tu vida está definida para vivirla en victoria. Cristo la compró para que vivas en victoria, para que tengas esa victoria que Cristo te ha comprado. Somos más que vencedores en Cristo por medio de aquel que nos amó primero. Eres más que vencedor en Cristo por medio de aquel que te amó primero. El diablo es mentiroso. Los engaños del diablo son nada más trampas. No te dejes engañar, no te dejes atrapar. Jesucristo es la única verdad eterna.
Será lo único que permanezca. Se destruirán reinos, que se conmoverán reinos y quedará solamente un reino inconmovible, el de Cristo Jesús. Afiánzate a Él. Eres y somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aférrate a Él. Hay vida en Jesucristo. Te amo. Arrodíllate. Clama a Jesús. Toma decisiones porque eres más que vencedor en Jesucristo. Los amo. Bendiciones, hermanos. Abrazos a la distancia. Espero verlos muy pronto. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de ofrendar. Recuerde que lo estamos haciendo a través de la aplicación de Cash App y nuestro destinatario es signo de dinero ETCHURCH. Usted le pone el monto, le pone la descripción y le pone pagar. En cuanto nuestra iglesia reciba la donación o la ofrenda, vamos a estar enviando alguna confirmación, un recibo que ha sido exitosamente depositada. Y recuerde que si usted no puede hacer este paso con lo de la aplicación, nuestra pastora Liz Sánchez va a estar aquí en nuestra iglesia de 10:30 a 11:30 de la mañana, aceptando todas las ofrendas o cualquier donación que usted quiera hacer. Y recuerde que ella también estará gozosa de hacer alguna oración por usted o por su familia. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, pero una buena oración nunca está de más. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.